La doctora Evelyn Hayes vivía y respiraba código. Durante 7 años, Odyssey, la extensa plataforma de integración global de la empresa, no fue solo su proyecto. Era una extensión digital de su propia mente meticulosa. Había sido su creación nutrida desde un concepto titilante hasta un gigante robusto y multicontinental que optimizaba las operaciones, procesaba terabytes de datos y justo el trimestre pasado había sido la pieza clave para asegurar un contrato histórico de $85 millones. Conocía cada uno de sus caminos, cada matiz, cada potencial punto de fallo, porque ella los había construido fortificado y refinado a través de incontables noches en vela y amaneceres a base de cafeína. El aire de la mañana del lunes en la oficina de Marcus Thorne se sentía diferente. Thorne, el nuevo CEO, apenas un mes en su cargo, exudaba una calma pulida casi inquietante. Su oficina era un testimonio de ambición minimalista, un reluciente escritorio de caoba, desprovisto de objetos personales y una única pieza de arte agresivamente moderna en la pared y un portátil que parecía permanentemente pegado a sus dedos. Evelyn había pasado el fin de semana ensayando mentalmente su presentación. No una propuesta para un nuevo proyecto, sino una solicitud directa y respaldada por datos para un ajuste de compensación. No se trataba de codicia, se trataba de paridad. Odyssey había cuadruplicado su alcance e impacto bajo su dirección. El aumento era en su evaluación lógica un reconocimiento atrasado del valor entregado. Doctora Hayes, gracias por hacer tiempo, comenzó Thorne con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Señaló una silla que parecía posicionada más para un interrogatorio que para una conversación. Evelyn, siempre directa, expuso su caso. Habló de la atribución de ingresos, de la escalabilidad del sistema, de la reciente ganancia de $85 millones directamente atribuible a las capacidades de Odyssey. Observó a Thorne a sentir un movimiento lento y deliberado que se sentía más como una barrera que como un acuerdo. Impresionante, Evelyn, de verdad, dijo Thorne reclinándose. Su voz era suave como guijarros pulidos por un arroyo. Tu dedicación a la plataforma Odyssey está bien documentada. Sin embargo, como sabes, estamos en medio de una importante reestructuración organizacional. Una revisión de arriba a abajo. Hasta que los nuevos marcos estén completamente establecidos, todos los ajustes de compensación están en espera. Es puramente una cuestión de tiempo, nada personal. Tiempo. La palabra quedó suspendida en el aire estéril. Evelyn sintió un pinchazo de inquietud, una disonancia entre la plácida explicación de Thorne y la corriente subyacente que no podía nombrar del todo. Entonces, para ser clara, Marcus, ¿no hay ajustes en este periodo fiscal? No en este momento, confirmó poniéndose de pie. El gesto fue un claro despido. Retomemos esto después de la realineación. Agradecemos tu comprensión. Comprensión. Otra palabra hueca. Mientras Evelyn regresaba caminando por la oficina diáfana, su teléfono vibró. Una notificación de calendario, reunión general, actualización, de visión estratégica. Odyssey Next Gen. Curiosa y con un nudo apretándose en el estómago, se desvió hacia la sala de estrategia principal. La gran pizarra digital, usualmente un caótico lienzo de lluvia de ideas, ahora mostraba un diagrama arquitectónico prístino y recién finalizado para Odyssey Next Gen. Se le cortó la respiración. Era su arquitectura. Los intrincados flujos de datos, el diseño modular, los protocolos únicos de conmutación por error. Todo estaba allí presentado con nuevos y elegantes gráficos. Pero su nombre, la pequeña marca de agua arquitecta Dra. E. Hayes, que normalmente marcaba sus diseños principales, había desaparecido. En su lugar, estampado con una fuente audaz y moderna, ponía arquitecto principal Leo Maxwell. Leo Maxwell. Un recién contratado con un MBA encantador y ambicioso, cuya principal contribución a Odyssey hasta ahora había sido preguntar a Evelyn con sinceridad, con los ojos muy abiertos, que era un libro mayor distribuido durante una reunión de equipo. Una vez había logrado desplegar una versión de prueba en el entorno de producción, causando una interrupción de 3 horas porque había hecho clic erróneamente en el destino de despliegue. El pinchazo de inquietud se convirtió en un frío shock. Esto no se trataba de tiempo.
Esto era borrado. La citación formal llegó por correo electrónico a una hora intempestiva, las 5:47 a.m. del martes siguiente. Solicitud de reunión. Realineación organizacional. División de sistemas. Remitente Marcus Thorne. Asistentes Evelyn Hayes, Leo Maxwell. Ubicación. Oficina de Thorne. Duración 15 minutos. Sin agenda adjunta. Evelyn miró fijamente la invitación con un sabor metálico cubriendo su lengua. La sensación de que algo andaba mal, una fría premonición, se instaló profundamente en sus huesos. Llegó a la oficina de Thorne a las 10:28 a.m., 2 minutos antes, con su compostura una fachada cuidadosamente construida. Thorne no levantó la vista cuando Eradway entró. Maxwell ya estaba allí encaramado al borde de su silla, irradiando una avidez casi perruna. El aire estaba denso con una tensión tácita que Evelyn casi podía saborear. «Adelante». «Evelyn», dijo Thorne, finalmente cerrando su portátil con un chasquido decisivo. Cruzó las manos sobre el escritorio con una expresión ilegible. «Vamos directo al grano. Como parte de nuestra reestructuración organizacional en curso, estamos recalibrando los roles de liderazgo dentro de la división de sistemas, para alinearlos mejor con nuestros imperativos estratégicos de cara al futuro». Evelyn sintió que se le encogía el estómago. Mantuvo su rostro como una máscara de neutralidad profesional. «Con efecto inmediato», continuó Thorne, con la mirada inquebrantable, «Leo ascenderá como jefe de arquitectura global de sistemas, tomando plena responsabilidad de la iniciativa Odyssey Next Gen. Tus contribuciones han sido fundamentales, Evelyn, y queremos aprovechar ese profundo conocimiento. Por lo tanto, harás la transición a un rol de asesora principal de sistemas. Mantendrás tu salario y beneficios actuales, por supuesto». Hizo una pausa, una leve sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. «Reportarás a Leo. Reportar a Leo Maxwell». El hombre que pensaba que el balanceo de carga predictivo era un término meteorológico. El mismo Leo que apenas semanas antes había presentado una propuesta de diseño cuya principal innovación era cambiar la combinación de colores de la interfaz de usuario. La injusticia fue un golpe físico dejándola sin aliento. Vio a Maxwell ajustarse la corbata, un destello de triunfo petulante en sus ojos, antes de que rápidamente educara sus rasgos en una expresión de seria responsabilidad. «Esto no es un reflejo de tu desempeño, Evelyn», añadió Thorne, con las palabras que sonaban ensayadas. «Es un giro estratégico. Leo aporta una perspectiva fresca, una mentalidad ágil alineada con nuestros ambiciosos objetivos de crecimiento. Valoramos tu experiencia histórica, naturalmente, y te vemos como una mentora clave en esta transición. Una mentora para la persona que efectivamente estaba robando el trabajo de su vida. Una asesora sin poder de decisión. Despojada de autoridad, autonomía, reconocimiento. Era como si le dijeran que había construido un magnífico barco solo para ser relegada a fregar la cubierta mientras alguien más lo dirigía hacia su destino trazado, reclamándolo como suyo. «Ya veo», logró decir Evelyn con voz notablemente firme. «¿Y qué implica específicamente esta capacidad asesora?» «Serás un recurso», interrumpió Maxwell con la voz un poco demasiado alta, un poco demasiado ansiosa. «Guía conocimientos heredados, ayudándonos a, ya sabes, entender los cimientos». Hizo un gesto vago. La reunión concluyó menos de 5 minutos después. Thorne ofreció frases educadas y sin sentido sobre sinergia y enfoque futuro. Mientras Evelyn regresaba caminando a su escritorio, la oficina zumbaba con su actividad habitual, un marcado contraste con la implosión que sentía por dentro. Apareció una notificación de correo electrónico, anuncio a nivel de empresa. Emocionantes cambios de liderazgo en sistemas adjunta, había una foto sonriente y tomada profesionalmente de Leo Maxwell, con todo el aspecto del ejecutivo joven y dinámico. El anuncio alababa su enfoque visionario y su comprensión innata de la arquitectura de próxima generación. El nombre de Evelyn fue mencionado una vez de pasada, hábilmente apoyada por la doctora Evelyn Hayes, quien proporcionará continuidad crítica del sistema heredado. 5 años. Innumerables fines de semana sacrificados, eventos familiares perdidos,
la búsqueda implacable de la perfección que se había convertido en Odyssey. Ahora todo eso, cada línea de código, meticulosamente elaborado, cada solución innovadora, estaba siendo cuidadosamente reempaquetado bajo el nombre de otro. El shock era un peso muerto en su pecho. Pero debajo del dolor, debajo de la hiriente injusticia, algo más comenzó a agitarse. No una ira explosiva. Eso era demasiado caótico, demasiado predecible. Esto era más frío, más agudo. Una conciencia cristalina. Esto no era solo una realineación. Era un asesinato meticulosamente planeado de su identidad profesional. Y pensaron que simplemente se desvanecería. La subestimaron. Siempre subestiman a los callados. La reunión general de la empresa de la semana siguiente fue un ejercicio de surrealismo. Evelyn se sentó en el auditorio, un fantasma en su propia máquina. Marcus Thorne estaba en el escenario irradiando carisma, una gran pantalla detrás de él, mostrando gráficos vibrantes de los supuestos triunfos de Odyssey Next Gen. Sus triunfos reempaquetados. Y antes de sumergirnos en las proyecciones del Q3, anunció Thorne, con voz retumbante: quiero dar un reconocimiento especial al individuo que realmente ha liderado los avances revolucionarios en nuestra plataforma Odyssey, transformándola en la potencia global que es hoy. Su pensamiento innovador y su impulso implacable están estableciendo nuevos estándares en la industria. Por favor, den un aplauso masivo a nuestro nuevo jefe de arquitectura global de sistemas, Leo Maxwell. El aplauso fue ensordecedor. Leo, radiante, subió al escenario, estrechó la mano de Thorne, disfrutando de los reflectores robados. Se lanzó a una presentación salpicada de palabras de moda que claramente había memorizado, señalando diapositivas llenas de diagramas que Evelyn había esbozado en servilletas en plena noche. Habló de simplificar la lógica central y mejorar el rendimiento de datos, felizmente ajeno a las intrincadas interdependencias que tan a la ligera estaba descartando. Entonces Evelyn lo vio. Un pequeño detalle casi invisible en la esquina inferior derecha de un complejo diagrama de flujo de datos. Su diagrama de flujo de datos. El nombre del archivo EH Odyssey Core Arch Bodosete final.pptx. Ni siquiera se habían molestado en renombrar su archivo maestro. Una sonrisa sin humor tocó los labios de Evelyn. La pura y arrogante negligencia era casi cómica. Más tarde ese día circuló una cadena de correos electrónicos felicitando a Leo por su brillante presentación. La imagen de encabezado del correo era una sección recortada de uno de los diseños originales del panel de control de Evelyn. Nadie pareció darse cuenta, o si lo hicieron, a nadie le importó mencionar a la artista original. Evelyn no levantó la voz. No irrumpió en la oficina de Thorne. No envió un correo electrónico furioso. Simplemente observó. Fue a su terminal, no al que le asignaron para su nuevo y disminuido rol asesor, sino que inició sesión en el back-end profundo del sistema, un privilegio que no habían pensado en revocar, asumiendo que estaba demasiado desmoralizada, demasiado derrotada para importarle. Bajo los cambios superficiales que Maxwell estaba intentando, ajustes cosméticos, a la interfaz de usuario, renombrando algunos módulos para parecer innovador, la arquitectura fundamental de Odyssey permaneció intacta. Él no se atrevería, sabía Evelyn. No poseía la profundidad de comprensión para modificar su núcleo sin causar un fallo catastrófico. Y fue allí, en el zumbido silencioso de los servidores, donde Evelyn recordó. Aegis Core. Hace 3 años, cuando la empresa aún era una entidad más pequeña y las aprobaciones de presupuesto para frameworks esenciales de terceros estaban empantanadas en la burocracia. Había necesitado un framework de gestión de microservicios, robusto y altamente especializado para la unidad de procesamiento central de Odyssey. La solicitud había sido denegada, así que Evelyn, no dispuesta a comprometer la integridad de su sistema, había licenciado Aegis Core ella misma, con su propio dinero. Una licencia empresarial para desarrolladores registrada a nombre de la doctora Evelyn Hayes, con renovación automática anual pagada con su tarjeta de crédito personal.
Navegó al portal de gestión de licencias dentro de la capa administrativa oculta de Odyssey. Ahí estaba titular de la licencia, Dra. Evelyn Hayes. Producto Aegis Core, Enterprise Suite. Estado activo, renovación automática, 17 de marzo de 2002. Una lenta y fría satisfacción comenzó a extenderse por ella. Habían borrado su nombre, disminuido su rol, robado su mérito. Pero toda su insignia de $85 millones, su Odyssey Next Gen, estaba funcionando sobre una pieza crítica de infraestructura que le pertenecía inequívocamente a ella. Estaban bailando en un escenario que ella poseía ajenos al hecho de que ella tenía el contrato de alquiler. La indignación que había estado gestándose en su interior no estalló. Se condensó. Se convirtió en un punto de resolución enfocado duro como el diamante. No los enfrentaría. No amenazaría. Simplemente permitiría que el sistema, su sistema, reflejara la nueva realidad de su administración. Durante las siguientes semanas, Evelyn se convirtió en un fantasma en la máquina de otra manera. Cumplió sus deberes asesores con desapego profesional, ofreciendo respuestas insípidas y no comprometidas a las preguntas cada vez más frecuentes y aterradas de Maxwell sobre las peculiaridades del código heredado. En su propio tiempo, sin ser vista, sin ser oída, comenzó a hacer ajustes sutiles. No saboteó Odyssey. Eso sería demasiado burdo, demasiado obvio y en última instancia perjudicial para los clientes que dependían de él. En cambio, comenzó a recalibrar. Los intrincados algoritmos de ponderación que había diseñado para los paneles de KPI, los que equilibraban indicadores de rendimiento genuinos, como la satisfacción del cliente, la estabilidad del sistema y la utilización eficiente de los recursos, fueron sutilmente ajustados. Maxwell, en su búsqueda de métricas llamativas y fáciles de digerir para Thorne, estaba obsesionado con el volumen y la velocidad. Así que Evelyn amplificó sutilmente la ponderación de los puntos de datos superficiales, tasas de clics en informes internos, velocidad de ingesta de datos brutos, independientemente de la calidad del número de alertas automáticas generadas incluso para problemas menores que se autocorregían. Los paneles de control comenzaron a brillar. Los números se dispararon. Los gráficos apuntaban siempre hacia arriba. Maxwell se pavoneaba presentando estas impresionantes mejoras a Thorne, quien alababa su innovación disruptiva. El sistema parecía más saludable, más rápido, más productivo que nunca. Pero era un edificio hueco. Los verdaderos indicadores de la salud del sistema, los que Evelyn había incrustado minuciosamente, ahora estaban siendo enmascarados por una cacofonía de ruido irrelevante. Luego dirigió su atención al motor de análisis predictivo, su orgullo y alegría. Utilizaba un modelo complejo de 7 variables para pronosticar necesidades de recursos posibles, cuellos de botella y cambios en la demanda del mercado. Cuidadosamente, quirúrgicamente, deshabilitó 2 de las variables a largo plazo, menos obvias pero cruciales, las que tenían en cuenta las sutiles fluctuaciones de la cadena de suministro y los patrones de comportamiento matizados de los clientes. Los pronósticos a corto plazo seguían siendo plausibles, incluso optimistas, pero la base para importantes errores de cálculo futuros estaba puesta. El sistema de alerta temprana, otra de sus innovaciones, fue el siguiente. Fue diseñado para señalar anomalías y posibles fallos en cascada mucho antes de que se volvieran críticos. Evelyn no lo deshabilitó por completo. En cambio, redirigió las alertas más críticas, las advertencias de nivel 1 desde el panel de operaciones principal a un archivo de registro heredado, archivado profundamente dentro de una partición de servidor rara vez accedida. El sistema aún registraría los problemas, pero ningún ojo humano los vería hasta que fuera demasiado tarde. La ilusión de una perfecta armonía operativa estaba completa. Las primeras grietas aparecieron antes de lo que esperaba. Samuel Cole, VP de operaciones en Apex Solutions, uno de los clientes fundamentales de Odyssey, envió un correo electrónico educado pero preocupado directamente a Evelyn. Todavía tenían sus datos de contacto antiguos. Hola Evelyn, espero que estés bien. Hemos notado algunas
irregularidades en las recientes fuentes de datos de Odyssey. La precisión de los pronósticos parece un poco desviada y un par de alertas críticas en las que solíamos confiar no se han activado. Todo bien por tu parte. No parece tu habitual supervisión meticulosa. Evelyn leyó el correo electrónico con una expresión ilegible. Alguien se había dado cuenta. No respondió. Todavía no. Una semana después comenzaron los murmullos. Apex Solutions había experimentado un retraso significativo en un envío crítico de productos. El sistema Odyssey había mostrado todas las luces verdes, todas las métricas de cumplimiento positivas. La realidad en el terreno era caos inventario, no coincidente, manifiestos de envío incorrectos y una cascada de fallos posteriores. Apex estaba furioso. Su renovación valorada en casi $15 millones anuales estaba de repente en peligro. Thorne, en pánico, trajo a un consultor externo, Arthur Finch, un veterano canoso, conocido por su habilidad para diseccionar fallos complejos de sistemas. Evelyn observó desde su escritorio periférico, mientras Finch, Maxwell y un elenco rotatorio de ingenieros, con aspecto estresado, se acurrucaban alrededor de monitores sus rostros, iluminados por líneas de código que claramente no entendían. Este módulo de lógica central para el motor predictivo, murmuró Finch una tarde lo suficientemente alto para que Evelyn lo oyera con el ceño fruncido. Está referenciando variables que ya no parecen estar alimentando activamente el algoritmo principal. Y la supresión de alertas aquí no está documentada. Es como si alguien hubiera cegado deliberadamente el sistema a sus propias fallas en desarrollo. Esto no es solo código heredado, Leo. Esto es extraño. Maxwell, nervioso, balbuceó. La doctora Hayes diseñó la mayor parte de la arquitectura original. Es compleja. Probablemente demasiado. Finch le lanzó una mirada aguda. ¿Complejo o sofisticado? Hay una diferencia, jovencito. La reunión trimestral de la Junta estaba programada para el lunes siguiente. Thorne y Maxwell habían estado trabajando frenéticamente para pulir su presentación, desesperados por pintar un panorama optimista a pesar de la debacle de Apex que estaban presentando como un simple contratiempo logístico aislado. Evelyn sabía que estarían mostrando las métricas de KPI infladas los pronósticos engañosamente optimistas. La noche anterior, Evelyn inició sesión en el sistema por última vez. No necesitaba escribir código nuevo. Simplemente reactivó una subrutina de diagnóstico inactiva que había construido años atrás diseñada para inyectar datos de rendimiento del sistema brutos, y sin filtrar directamente en cualquier presentación vinculada al módulo del panel ejecutivo. Un suero de la verdad para un sistema enfermo. Luego dirigió su atención al informe de resumen ejecutivo autogenerado, el que se enviaba por correo electrónico a todos los miembros de la Junta una hora antes de la reunión. En su pie de página incrustó una única línea de texto inocua. La estabilidad del sistema central depende del framework Aegis Core titular de la licencia Dra. E. Hayes. Consultar para detalles. La reunión de la Junta comenzó de manera predecible. Thorne suave y seguro. Maxwell haciendo clic nerviosamente por las diapositivas que mostraban gráficos verdes vibrantes y logros en alza. Luego llegaron a la diapositiva sobre precisión predictiva y estabilidad del sistema. Mientras Maxwell hablaba, la subrutina de diagnóstico se activó. Debajo de los pulidos gráficos corporativos se materializó una nueva tabla de datos cruda y sin formato tasas de error, en tiempo real recuentos de alertas críticas suprimidas y la desviación real y sin manipular del pronóstico. Un preocupante 18% y en aumento. Un murmullo confuso recorrió la sala de juntas. ¿Qué es eso?, Leo preguntó uno de los miembros de la Junta, Alistair Finch, sin relación con Arthur, señalando los datos inesperados. Maxwell balbuceó, no sé, debe ser un fallo de visualización. La sonrisa de Thorne flaqueó. Pasemos a la siguiente diapositiva, Leo. Pero Alistair Finch ya estaba abriendo su correo electrónico, frunciendo el ceño ante el resumen ejecutivo. Bajó hasta el final. Espera, dijo con voz aguda. Este informe dice que el sistema depende de algo llamado Aegis Core.
licenciado a una doctora E. Hayes. ¿Quién es la doctora Hayes y por qué no está en esta sala explicando estas discrepancias? El aire en la sala se volvió glacial. Todos los ojos se volvieron hacia Thorne, cuya pulida compostura finalmente se resquebrajó. Evelyn recibió una citación urgente. Doctora Hayes, se solicita su presencia inmediata en la sala principal de juntas. Asunto: integridad del sistema Odyssey. Entró con calma con un delgado dispositivo de almacenamiento de datos en la mano. La atmósfera era eléctrica. Thorne parecía apoplético. Maxwell parecía físicamente enfermo. Los miembros de la junta tenían el rostro sombrío. Samuel Cole de Apex Solutions también estaba presente con una expresión ilegible. Dora Hayes comenzó: Alistair Finch, por favor, ilumínos. Evelyn no desperdició palabras. Enchufó su dispositivo de almacenamiento de datos. En la pantalla principal mostró el acuerdo de licencia de Aegis Core con su nombre claramente visible como propietaria. Luego mostró los algoritmos de KPI originales sin alterar el sistema de alerta temprana completamente funcional y el modelo predictivo de 7 variables contrastándolos con las versiones actuales liciadas. Presentó los registros de commits con marcas de tiempo mostrando exactamente cuándo y con qué credenciales se habían realizado los cambios críticos, todo rastreable hasta Maxwell. Concluyó con el correo electrónico de Samuel Cole, destacando su detección temprana del declive del sistema. El silencio que siguió fue profundo. Entonces Samuel Cole se puso de pie. Señoras y señores, dijo con voz clara y firme, Apex Solutions ha dependido de la brillantez arquitectónica de la doctora Hayes durante 5 años. Odyssey, bajo su supervisión directa, era impecable. En el momento en que su influencia fue realineada, la calidad se desplomó. Perdimos la confianza. Sin embargo, hizo una pausa, luego miró directamente a Evelyn. No hemos perdido la confianza en la Dora Hayes. Con efecto, a partir de esta mañana, Apex Solutions rescinde su contrato actual con esta empresa. Trasladaremos todo nuestro presupuesto de sistemas y algo más a un nuevo acuerdo de consultoría directa con la Dora Hayes condicionado a que forme su propia entidad o se una a una firma de su elección. Ella construyó Odyssey. Ella es Odyssey en lo que a nosotros respecta. El jadeo colectivo fue audible. Thorne se hundió en su silla con el rostro ceniciento. Maxwell parecía que iba a desmayarse. Evelyn simplemente asintió. Mi renuncia es efectiva de inmediato. Me aseguraré de una transferencia completa y profesional de toda mi propiedad intelectual no cubierta por la licencia de Aegis Core a quien designéis, aunque sospecho que el señor Maxwell encontrará la arquitectura original compleja. Recogió su dispositivo de almacenamiento de datos. El resto, como dicen, está en los registros. Salió dejando atrás un cuadro de devastación profesional. La tranquila satisfacción que sintió no era de venganza, sino de orden restaurado. El sistema al final había dicho la verdad. Un mes después, la doctora Evelyn Hayes, fundadora y CEO de Aegis Systems Consulting, se sentó en su nueva oficina iluminada por el sol con vistas a la ciudad. Su primer cliente, Apex Solutions. Su antigua empresa, según los informes, estaba en crisis luchando por reconstruir la confianza y más urgentemente por encontrar un reemplazo para el framework Aegis Core, tarea que estaba resultando mucho más difícil y cara de lo que jamás habían imaginado. Evelyn dio un sorbo a su café, una sonrisa genuina adornando sus labios. La notificación por correo electrónico de su banco confirmó el primer pago sustancial de Apex. No se trataba solo del dinero. Se trataba de respeto, autonomía y el poder silencioso e innegable de la competencia. Intentaron borrarla. En cambio, simplemente la habían liberado para construir algo aún mayor según sus propias condiciones. Y esta vez, su nombre estaría en todo. Esta historia, en esencia, es un poderoso recordatorio del valor perdurable de la verdadera competencia e integridad en un mundo que a veces prioriza el brillo sobre la sustancia y la maniobra política sobre la contribución genuina. El camino de la doctora Evelyn Hayes subraya una lección crucial. Aunque la injusticia y la traición pueden ser profundamente hirientes, reaccionar con ira explosiva a menudo cede poder a aquellos que prosperan en el caos.
En cambio, su historia defiende la fuerza que se encuentra en la indignación controlada, la paciencia estratégica y el aprovechamiento de los activos únicos y a menudo subestimados de uno. El Aegis Core no era solo una pieza de software, era un símbolo de su previsión, su dedicación y, en última instancia, su influencia. Cuando su identidad profesional fue atacada, no solo se enfadó, se volvió estratégica. Las victorias más frías y satisfactorias a menudo no se ganan en confrontaciones ruidosas, sino en la ejecución silenciosa y meticulosa de un plan que permite que la verdad y las consecuencias de las acciones de otros hablen por sí mismas. Es un testimonio del hecho de que el verdadero valor no puede ser borrado permanentemente. Eventualmente encontrará su camino a la superficie, a menudo de las maneras más inesperadas y profesionalmente devastadoras para aquellos que buscaron suprimirlo. Si la historia de resiliencia tranquila y triunfo intelectual de la doctora Hayes resonó contigo y estás ávido de explorar más narrativas que profundicen en las complejidades de la naturaleza humana, la estrategia y la búsqueda de justicia, entonces asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Pulsa esa campana de notificación para que no te pierdas nuestros próximos videos, donde seguiremos desgranando historias perspicaces que entretienen e iluminan. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido como este. Así que únete hoy a nuestra comunidad de pensadores y amantes de las historias.